En el siguiente video voy a analizar mi árbol genealógico y sus elementos vinculados a la educación. Sabemos que el constructo de la educación ha cambiado a lo largo de las épocas. Según Paglianiti, la construcción de la concepción y el cumplimiento del derecho a la educación cubre una larga historia de la humanidad. A su vez, también sabemos, como presentan Vysotsky y Gutiérrez, que para reflexionar acerca del constructo tan complejo como el de la educación, es necesario realizar un abordaje completo que tenga en cuenta los cambios históricos, políticos y sociales. Únicamente a través de un trabajo interdisciplinario se pueden comprender los diversos cambios, progresos y retrocesos que fueron surgiendo a lo largo de la historia. Y esto, que parece tan amplio, se puede retomar y aplicar a la historia de cada persona, porque cada individuo tiene una trayectoria educativa personal que a su vez se entrelaza con la trayectoria educativa familiar, porque cada familia tiene una historia vinculada a la educación, una historia propia y singular, pero que por supuesto se encuentra atravesada por el contexto social, político e histórico. A continuación, les voy a presentar mi árbol genealógico familiar, en donde les voy a poder contar las distintas historias que hay dentro de mi familia, historias atravesadas por distintos contextos políticos y por diferentes clases sociales, historias de exclusión y de desigualdad, pero también historias de privilegio. Voy a empezar con mis abuelos maternos. Mi abuela Yolanda nació en 1936 en la provincia de Tucumán, más precisamente en una localidad llamada Banda del Río Salí. Nació en una familia de clase baja, tenía muchos hermanos y solo algunos pudieron acceder a la escuela. En su caso, cursó la educación primaria en la escuela Ramón Paz Pose. Logró finalizar, pero no pudo continuar con estudios secundarios debido a que donde vivía no existía una escuela de ese nivel. Para hacerlo debía viajar a la capital de Tucumán, algo que su familia no estaba en condiciones de costear. Ahora vamos a hablar acerca de mi abuelo Alfredo. Mi abuelo nació en 1932 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nació en una familia de clase baja, cursó sus estudios en la escuela número 7 del Consejo Escolar número 5. Al igual que mi abuela, también terminó el primario, lo finalizó a los 15 años de edad, pero tampoco pudo acceder al nivel secundario, y cuando terminó de estudiar la primaria comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Tal como lo establecía la Ley 1420, sancionada en 1884, la educación primaria era obligatoria, graduada y gratuita para los niños y niñas que habitaban el territorio nacional. La obligatoriedad de la escuela primaria pensada como universal y común para todos. Sin embargo, en este caso se evidencia claramente el carácter selectivo de la escuela secundaria. A diferencia de la primaria, concebida desde sus inicios como un nivel destinado a toda la población, la secundaria no fue creada con la intención de incluir a todos, sino que nació con un mandato fuertemente selectivo. Tal como expusieron Asprel y Romero, la escuela secundaria sí, pero solo para unos pocos. Y es que la escuela secundaria, a diferencia de la primaria, no nace con pretensiones de ser universal, sino todo lo contrario, surge a partir de un compromiso de selección. Ahora vamos a hablar acerca de mis abuelos paternos. A diferencia de mis abuelos maternos, mis abuelos por parte de mi padre pertenecían a una clase social media. Mi abuela Blanca nacía en 1946 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cursó su primaria en la escuela privada de monjas Colegio de la Providencia. Por otra parte, se graduó de perito mercantil en la Escuela Secundaria Comercial número 18. Mi abuela suele recordar que su mano dominante era la izquierda, pero en la escuela primaria, una institución dirigida por monjas, la obligaron a usar la derecha. Incluso le ataban la mano izquierda para fortalecerle y para forzarla a escribir con la otra. Este tipo de prácticas pone en evidencia cómo en muchos casos las instituciones católicas cumplían un rol de adoctrinamiento hacia quienes formaban parte de ellas. Por otro lado, mi abuelo Héctor, apodado Tito, nació en 1944 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó el primario y el secundario hasta tercer año en la Escuela de Comercio número 5 José de San Martín. En este caso, decidió dejar la escuela para buscarse un proyecto deportivo. Y claro, la escuela no era obligatoria. Recordemos que la escuela secundaria no fue obligatoria hasta el año 2006 con la sanción de la Ley 26.206. De todos modos, sabemos que aunque sea de carácter obligatorio, no implica necesariamente la accesibilidad de la escuela secundaria. Vamos a hablar de mi madre y de mi padre. Mi mamá, Andrea, nacida en 1966, hija de dos trabajadores, cursó la primaria en la escuela número 18 del Distrito Escolar 1. Realizó la secundaria en el Colegio Tierra Santa, donde repitió primer año, pero logró finalizar el nivel. Más adelante ingresó a dos profesorados, de educación inicial y primaria, pero no pudo completarlos por dificultades personales y económicas. En este caso, mi mamá logró el acceso a la educación superior, pero no la permanencia ni el egreso. Cabe destacar que la Ley de Educación número 24.521 fue sancionada posteriormente en el año 1995 y reformulada en el año 2015. Si bien hay puntos para mejorar, acá podemos ver la importancia de un Estado presente, que proponga leyes y programas que guíen y que acompañen las trayectorias académicas individuales, que colaboren con la permanencia y el egreso de los y las estudiantes. La importancia de crear y ampliar políticas de acción afirmativa
para garantizar el acceso y políticas intersectoriales para garantizar la permanencia de estos grupos en la educación. Por otra parte, mi papá, nacido en 1972, realizó la primaria y el primer año de secundario en el Instituto José de Calasanz, colegio de curas, únicamente de varones. Lo echaron, se cambió de escuela, repitió segundo año y abandonó la escuela. Años más tarde, ingresó a un colegio nocturno para finalizar el nivel secundario y se recibió finalmente de perito mercantil. En este caso, si bien mi padre pudo finalizar sus estudios, se ve claramente el binomio de inclusión-exclusión. Una escuela secundaria que recibe estudiantes, pero que a su vez los excluye con procesos de repitencia y de abandono. Como plantea Krzyzewski, la repitencia sigue siendo el problema de las trayectorias que reproduce el calor de las agendas mediáticas y la obsesión por la calidad, centrada en capacidades individuales que jerarquizan a los estudiantes de la carrera escolar. Asimismo, esto deja entrever la importancia de plantear una educación integral, con otros profesionales que acompañen las trayectorias de estos estudiantes que presentan dificultades y problemáticas dentro del sistema educativo. Por último, voy a hablar acerca de la historia de mi hermano y de mi propia historia. Dos caminos educacionales totalmente distintos a la de nuestros abuelos y padres. Dos historias privilegiadas que fueron sostenidas por distintos caminos de esfuerzo y de trabajo de nuestras familias y por distintos contextos históricos políticos que nos supieron acompañar. Tanto mi hermano como yo nos graduamos de la escuela privada católica, ubicada en el barrio del Magro. Ambos con muy buenos promedios, los cuales nos permitieron acceder a becas para universidades privadas. Ambos nos recibimos y fuimos los primeros universitarios de nuestra familia. Mi hermano se recibió de abogado y yo de psicóloga. Luego de esto nos seguimos formando en distintas instituciones y yo actualmente me encuentro realizando el profesorado universitario en la UNSAM. Me parecía sumamente importante atravesar el camino de la educación pública y de calidad. Esta es nuestra historia, privilegiada, pero sabemos que se escribió sobre la exclusión, sobre la desigualdad, sobre los procesos de repitencia, abandono y de no culminación. Y a su vez se escribió sobre un contexto social, histórico y político en específico, en un momento de la historia que contó con regulaciones que se sancionaron en pos de la educación, como la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, la Ley de Educación Nacional 26.206, o la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 y posteriormente reformada en 2015. De todos modos, tal como afirma Felberg y Pagan y Finnegan, el derecho a la educación no es solamente un derecho formal, es un derecho social político que debe garantizarse de manera efectiva. Es fundamental contar con leyes que reconozcan el derecho a la educación, pero también es primordial que las acciones políticas aseguren que todas las personas puedan acceder a este derecho en la práctica. Esta fue mi historia familiar, profundamente atravesada por decisiones políticas, por momentos históricos, por contextos sociales. Y nunca hay que olvidarse de la historia, de las raíces, que tal como dice la frase, quien olvida de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Muchas gracias.